después pues, consultarla de forma especial o singular, pues estará disponible para ello. En cuanto a la acreditación, bajo petición al correo electrónico de su servidor, david.sanchez@paep.mx, pues me pueden escribir con el registro de la asistencia para emitirles una constancia acreditativa de la asistencia a este ciclo de conferencias virtuales de la Maestría de Estudios Históricos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla con las temáticas de Humanidades Digitales y Didáctica de la Historia. Ante ello, pues como les mandé este cartel justamente de promoción, pues agradecerle al maestro Francisco José Borge Cordovilla, gran investigador, que esté con nosotros en directo hoy desde España. Maestro, saludos. Antes hablamos informalmente, pero ahora saludos. Muchas gracias. ¿Todo bien por España? Pues sí, en lo que yo puedo observar, sí. Bien, aquí las cosas también complicadas un poco en México, igual con la pandemia, pero bueno, con mucho ánimo. Agradecerle por su presencia en esta conferencia inaugural del ciclo y brevemente permítame leerles un poco la formación, el desarrollo del maestro. Docente e investigador, funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León, España. Es profesor de enseñanza secundaria con formación en ciencias sociales, económicas y empresariales. Investigador y divulgador del patrimonio histórico artístico a través de técnicas de realidad virtual y modelado 3D. Desde 1989 viene realizando estaciones virtuales sobre el patrimonio con hipótesis de reconstrucción de numerosos edificios prerrománicos, entre otros el conjunto catedralicio ovetense o la villa del Liño, Naranco, Oviedo, colaborador en la elaboración de materiales para distintas cartas arqueológicas de concejos asturianos, coautor de arquitectura virtual de la Alta Edad Media en Asturias 1995, material didáctico virtual en el aula del prerrománico de la Cobertoria Lena, miembro de la Sociedad Española de Arqueología Virtual, participa en sus actividades recogidas en la revista electrónica Bar Journal. Asimismo, es socio honorífico de APIA, participando asiduamente en las actividades de asociación. Es el autor y administrador de las webs de reconstruccionismo e investigación Mirabilia Ovetense, la cual le recomendamos mucho, ya vamos a ver parte de ella, dedicada a la restitución hipotética basada en la investigación histórico-arqueológica del Oviedo alto medieval y ad urbe condita, donde se exponen las realizaciones de recreación vital de la Roma antigua utilizando el programa educativo 3D Minecraft. Ya le pediremos al doctor posiblemente una conferencia sobre ello, muy interesante. Igualmente con una base documental histórico-arqueológica. Ha recreado y creado y administra diversos grupos de redes sociales con la finalidad de promover la difusión y protección didáctica del patrimonio histórico, cultural y valores tradicionales del occidente cristiano, desde sus raíces grecorromanas a los principados y reinos germánicos, herederos políticos de la misma, así como del reino de Asturias en particular, fuente de Foncalada, Asturias, historia y tradición, arqueología, museización arqueológica, patrimonio y un tema realmente interesante, ¿no? Esas tradiciones culturales de ese occidente cristiano que después se fueron desarrollando culturalmente en diferentes territorios, tanto a un lado como a otro del Atlántico. Ha realizado numerosas publicaciones y colaboraciones entre diferentes disciplinas y, por último, para comenzar, aquí ven algunas de las últimas. Publicaciones como la Activitas de Alfonso III del 2005, 2007, Alfonso II y Foncala 2008, El pasado alto medieval del solar de la fábrica de armas de Oviedo en la Valesquía del 2013, Edificio alto medieval del año 2014, 2016. Por tanto, un gran especialista que está con nosotros y vamos a comenzar, por tanto, la presentación de esa temática donde hemos colocado el título, como ustedes pudieron ver, del viaje justamente del Arca Santa al recinto catedralicio de la Catedral de San Salvador de Oviedo, una reconstrucción en 3D de la historia de una civitas episcopal medieval. Por favor, si hay algún tipo de fallo desde este momento, me lo notifican por el chat, por audio, donde vamos a pasar a realizar el inicio de justamente la sesión. Voy a proyectar este vídeo interactivo preparado justamente con atención a la sesión y el doctor nos va a poder contestar a preguntas, dudas que se puedan ver reflejadas durante la sesión. Me dicen, por favor, me indican si escuchan y si ven el audio. Por lo tanto, damos comienzo a la sesión. ¿Cuál es el de la relación de este conjunto episcopal o conjunto religioso en sus inicios con las guías traídas ¿Todo bien? Toledo como consecuencia de la invasión árabe y que Okay. se materializan en el edificio conocido Volumen, ok. como Cámara Santa? Vemos que hay que afrontar una contradicción entre la tradición y los datos histórico-arqueológicos disponibles, ya que ninguno de ellos autoriza pensar que la fundación o refundación
que el novio llevó a cabo Alfonso II tuviera relación con un culto planificado a estas reliquias. Vemos que la Cámara Santa es este edificio que se encuentra aquí, detrás, en el costado sur de la Basílica del Salvador, adherido a la Torre de San Miguel, que es anterior, puesto que se pone en relación con el conjunto de hábitat del clero que servía, que era un clero no relacionado con el culto monástico, los monasterios de San Vicente y San Juan Bautista, que eran los que servían, por lo menos en el momento inicial, para dar culto a los templos, al menos seguramente en la época fundacional por parte de Fruela I. Entonces, vamos a ir a la época dentro del siglo XII, puesto que el culto a las reliquias podemos afirmar que comienza con la visita del rey Alfonso VI a San Salvador y la apertura del arca, que estaba aquí en el piso alto de la Cámara Santa, a la que se accedía desde la vecina Torre de San Miguel, y esa apertura del arca conllevó la elaboración de un acta de apertura que figura en la tapa, enmarcando la pasión de nuestro Señor del nuevo arca que se ordenó construir por parte de Alfonso VI y que de hecho se concluyó antes de la muerte de este, en 1109. Y por otra parte, esta visita del rey Alfonso VI y la apertura del arca fue el arranque de toda la tradición literaria, tanto acerca del contenido del arca y del conjunto de reliquias, tanto cristológicas como marianas, como martiriales, que contenía, como de la tradición literaria que suscitó y que se difundió por toda Europa, principalmente a través de la Galia, conociendo los ejemplos del manuscrito de Valenciennes y del manuscrito de Cambrai. Bien, estaba mirando si había algún fallo técnico. Vuelvo a poner la pantalla a ver si la ven. Si hay algún fallo me lo vuelven a indicar, por favor. Vamos a ilustrar el periplo del Arca Santa según los relatos tradicionales más verosímiles o de tradición literaria más extendida, desde el Monte Sión, donde estaría el cenáculo, fuera de la ciudad vieja, como Jerusalén, pues el arca habría sido trasladada ante la inminencia de la invasión de Cosroe. Bien, me dicen que no pueden ver la sesión, ¿verdad? No están viendo la imagen. Ok. ¿Sí se veía? ¿Sí lo estaban viendo? Ah, es que me decía gente que no la estaba viendo. Ok. Entonces, bueno, seguimos con ello. En el edificio se encuentra la acta de apertura que figura en la tapa, enmarcando la pasión de nuestro Señor, el nuevo arca que se ordenó construir por parte de Alfonso VI y que de hecho se concluyó antes de la muerte de este, en 9. Y por otra parte, esta visita del rey Alfonso VI y la apertura del arca fue el arranque de toda la tradición literaria, tanto acerca del contenido del arca y del conjunto de reliquias, tanto cristológicas como marianas, como martiriales, que contenía, como de la tradición literaria que suscitó y que se difundió por toda Europa, principalmente a través de la Galia, conociendo los ejemplos del manuscrito de Valenciennes y del manuscrito de Cambrai. Vamos a ilustrar el periplo del Arca Santa según los relatos tradicionales más verosímiles o de tradición literaria más extendida, desde el Monte Sión, donde estaría el cenáculo, fuera de la ciudad vieja, como podemos ver en Jerusalén,
pues el arca habría sido trasladada ante la inminencia de la invasión de Cosroe, el rey de los persas, habría sido trasladada a Alejandría, en Egipto, no sabemos si por mar o por tierra. Desde Alejandría, en Egipto, su obispo la habría trasladado a Cartago, antiguo centro del poder cartaginés. Aquí vemos el puerto que se conserva de época de las guerras púnicas. Entonces el metropolitano de Cartago habría decidido trasladarla a Hispania. La verdad es que todo tiene sentido, ya que todo se relaciona con el ejercicio del poder episcopal dentro siempre de la institución eclesiástica. Aquí vemos la ciudad de Cartago, restaurada por los bizantinos y renombrada como Cartago Espataria. Aquí vemos el teatro y aquí vemos el anfiteatro. Bueno, de Cartagena, y por mediación del obispo de Cartago, a través de su correspondencia con San Leandro, hermano de San Isidoro, habría sido trasladada a Sevilla. Y entonces, de Sevilla, San Isidoro, que ya estaba en la corte, el hermano mayor de San Leandro, ya estaba en la corte en Toledo, pues se supone que por acuerdo entre los dos fue a parar a Toledo. Es importante reseñar que a lo largo de todo este periplo se irían sumando reliquias, porque en principio cuando salió de Jerusalén el arca solo contenía reliquias cristológicas y marianas. Bueno, entonces ya en Toledo, y en vísperas de la invasión árabe, vieron el peligro y Santo Toribio se la llevó. Algunas tradiciones dicen que por vía marítima a un puerto denominado Subsalas, que podría ser tanto Avilés como cualquier otro puerto situado en el litoral centro-occidental asturiano, como por ejemplo el enclave antiguamente conocido como Flavionavia. Bueno, pues aquí, en esta actual capilla templaria o cruzada de Santo Toribio, edificada por los monjes que dependían de un priorato que estableció aquí en el Monsacro, el monasterio de San Vicente de Oviedo, pues sería trasladada, se supone que en épocas de Alfonso II, aunque luego veremos los problemas arqueológicos irresolubles que plantea este tema, a la Civitas Episcopal de Oviedo, situada tan solo a 7 millas, donde con el tiempo, como veremos también, pues pasó a estar albergada en la Cámara Santa que se ve aquí en el costado suroriental de la catedral, junto a la Torre de San Miguel, todo integrado en el complejo catedralicio de época renacentista, gótica renacentista y barroca. Bueno, y esto es todo. Bueno, aquí vemos la Cámara Santa reconstruida en 3 dimensiones en el estado que quedó tras la reforma de finales del siglo XII, ya posterior al episcopado de Pelayo. Vemos cómo la Torre de San Miguel se reformó mucho, de manera que su muro oriental se demolió, de manera que quedó incorporado a la cripta de Santa Leocadia y se sustituyó el piso de madera de la fundación original del siglo VIII-IX por una bóveda a la misma altura o ligeramente superior, de manera que mantuviera la comunicación con la Cámara Santa, ya que a la misma se ascendía a la capilla de San Miguel a través de esta puerta cerrada que se ve aquí. Bueno, nos encontramos en la antesala de la Cámara Santa, la Torre de San Miguel, según la reforma que sufrió el último cuarto del siglo XII. Aunque esta puerta está tapiada, que es como quedó a partir de la construcción del nuevo transepto gótico de la Basílica de San Salvador, en el siglo XII todavía se subía a través de unas escaleras, como en la época primitiva del edificio de la Cámara Santa. Se accedía a la Cámara Santa por esta torre, sin descartar que desde otras dependencias del Palacio Episcopal situadas al oeste de la torre
se pudiera también acceder. Vamos a entrar entonces en la capilla de San Miguel propiamente dicha, ya por estas épocas del último cuarto del siglo XII, convertida en relicario de la catedral. Sin que podamos prejuzgar acerca de si cuando se construyó la capilla, el oratorio privado de este mausoleo funerario que fue el edificio que se conserva hoy día, sin prejuzgar, digo que pudiera haber tenido estos usos como tesoro, pero no tenemos ninguna prueba de ello hasta el pontificado del obispo Pelayo, por lo menos. Bueno, vamos a entrar. Entramos, vamos a ver la panorámica. Cuando se acometió la reforma románica en el último cuarto del siglo XII, lo que se hizo fue suprimir la techumbre sobre armadura de madera que había, entonces se rebajó el muro para darle mayor seguridad a la bóveda, que además se iba a elevar un poco más respecto a piñón de tejado anterior de la cubierta de madera. Entonces vemos que en la bóveda se reforzó con unos arcos fajones que apoyaban en este apostolado, que en realidad este apostolado se planificó en un inicio, como sostiene García de Castro, y nosotros hemos podido comprobar al elaborar nuestra hipótesis de santuario único para la Basílica Prerrománica de San Salvador, hipótesis que hemos presentado al Congreso de los 1300 años del Reino de Asturias, cómo las dimensiones encajan perfectamente en lo que habría sido el alzado del ábside único, muy monumental, de dicha iglesia de San Salvador. Se trataba de concentrar el culto apostólico, antes disperso por todo el edificio, en la zona del santuario. Bueno, si entramos, sin detenernos al análisis del apostolado, en la capilla, simplemente pues para contemplar, grosso modo, el relicario, que estaría integrado en un principio por el Arca Santa, donde habría en un inicio reliquias cristológicas y marianas, pero después, a lo largo del periplo, como hemos mencionado, el periplo geográfico del arca, se le habrían ido añadiendo más reliquias, a la par que se fue renovando el arca. Desde la primitiva arca de cedro se pasó a una de roble, que parece ser, según la tradición escrita, que se construyó en Toledo, y después este arca que vemos, recubierta de chapas de plata dorada, con un coloquio apostólico y diversas escenas de la vida de Jesús y un calvario en su tapa, habría que sumar pues el tesoro de San Salvador, la cruz donada por Alfonso III en el 908, la cruz donada por Alfonso II en el 808, el santo sudario, la caja de las ágatas, la caja de las ágatas, donada por Flora II, el hijo de Alfonso III, y poco más. Lo hemos simplemente representado sumariamente a título simbólico. Y bueno, y esto sería realmente todo en cuanto a la visita un poco esquemática al relicario de San Salvador. Pasamos al análisis del Arca Santa, tal y como se conserva hoy en día. El nuevo arca construido tras la visita de Alfonso VI en 1075 y construida pues, a finales del siglo XI, principios del siglo XII, según ha estudiado recientemente García de Castro. Sería un arca seguramente más grande que las anteriores y desde luego mucho más ornamentada, plata dorada, representando en el frente el santuario de San Salvador, con Cristo en majestad, rodeado de la mandorla mística y del colegio apostólico, diversas escenas de la vida de Cristo en los laterales y una pasión en la tapa. Aquí finalmente se incorporaron la totalidad de las reliquias que, como dijimos, se habían ido incorporando desde las cristológicas y marianas originales al conjunto que se llegó a recopilar en el periplo geográfico del arca, desde Jerusalén, pasando por diversas localidades de África, donde seguramente se irían incorporando estas reliquias, hasta entrar en el puerto español de la provincia cartaginense de Cartago Espataria, pasar de ahí a Sevilla, después a Toledo y finalmente, en tiempos de la invasión musulmana, a Oviedo. Por los laterales del Calvario que se nieló en la tapa del arca, figura una inscripción con el contenido de la misma, que es complementario, o viene a decir prácticamente lo mismo que las actas de apertura. Incorpora además la data de la apertura de la misma y la orden de embellecimiento por parte del rey Alfonso VI. En esta vista de corte
el edificio conocido como Cámara Santa, correspondiente a su época fundacional, podemos ver cómo se anexó por el lado este a la Torre de San Miguel, que es un edificio, por tanto, preexistente a la Cámara Santa. Como se puede ver in situ hoy en día, si nos acercamos, ya que la torre conserva el estuco de su muro este, presenta un estuco que está justamente debajo del muro de la Cámara Santa, que por tanto se anexó a esta torre que era preexistente. Vemos la subida al piso alto a través de estas escaleras, que es la que narra el obispo Pelayo en el Liber Testamentorum, ya que en su época el edificio de la Cámara Santa persistía en este estado antes de la Reforma, que fue en la segunda mitad del siglo XII. Vemos la estructura interior del edificio, vemos cómo se estructura en cripta funeraria, una cripta de Santa Leocadia. La torre en un momento fundacional estaba separada del edificio de la cripta de la Cámara Santa, tenía los niveles de piso de madera. En el siglo XII este piso de madera se retiró y para facilitar el flujo de peregrinos, una solución resistente para el suelo, se habilitó una bóveda de medio cañón, por tanto se inhabilitó esta puerta, mientras que hasta el siglo XV sí que continuó el acceso a la capilla de San Miguel por esta escalera primitiva, hasta la construcción del transepto gótico. Vemos la organización del piso alto en presbiterio y ábside dotado de altar, lo cual supone que realmente ilustra mucho acerca de que este edificio no fue un relicario inicialmente, sino que se concibió como panteón episcopal en la planta baja. Vemos aquí los sarcófagos de los entierros episcopales y este enterramiento de la planta baja se llevó a cabo teniendo en cuenta esta teca que hay aquí con los huesos de los mártires cordobeses, la famosa jornada de los mártires voluntarios de Córdoba, Joremir Abdalá. Y entonces estos huesos que los trajo el embajador Dulcidio a finales del 883 nos dan un terminus postquem para el edificio que se tuvo que edificar o por lo menos pavimentar después de esa época. Y por tanto las exhumaciones corresponderían al obispo Hermenegildo de la sede de Oviedo y quizá a sus familiares. Vemos que el presbiterio está separado del santuario por un cancel. Y bueno, la situación cambió radicalmente del edificio cuando se hizo relicario. Vemos aquí el edículo que se construyó en época también alto medieval a fin de ampliar el panteón episcopal con los sucesores del obispo Hermenegildo hasta un máximo de 10. Aquí vemos uno de los modelos constructivos que hemos aducido para la Cámara Santa, siguiendo a García de Castro, cuál es el de mausoleo romano de 2 pisos. Un piso inferior o cripta al que se accedería desde uno de los muros laterales, conteniendo los nichos para las urnas cinerarias, y un piso superior de carácter monumental, como esto que vemos aquí, que tiene planta de aula o de triclinio, y que sería para hacer las reuniones conmemorativas en honor de los difuntos. Este concretamente se encuentra a orillas de la Vía Appia y data del siglo II de nuestra era. Vemos aquí otro de los edificios situados a orillas de la Vía Appia, perteneciente al siglo II después de Cristo y utilizado temporalmente para albergar el cuerpo del Papa San Urbano, que fue el sucesor de Calixto I en la cátedra de Pedro en Roma, y vemos que sigue el mismo ejemplo que después sería copiado en edificios martiriales como el de la Alberca en Murcia y posteriormente también en la Cámara Santa. Aquí vemos una entrada a través del piso bajo, o sea, a través del pórtico de la sala de conmemoración, con una puerta que nos llevaría a una sala destinada a los nichos o a los sarcófagos de enterramiento.
Sin embargo, el piso alto se estructura como una sala de celebración con un ábside al fondo que servía, por ejemplo, pues, tanto como oratorio como para banquetes rituales. Es un rito de carácter pagano que después fue adoptado por el cristianismo. Vemos que, francamente, el parecido con la Cámara Santa es muy grande, sobre todo en la estructura básica de la composición arquitectónica. Todavía un tercer modelo más, de edificio funerario en la Vía Apia, se aprecia claramente como esto no es un caso aislado, sino que es toda una tipología arquitectónica y edificios martiriales cristianos, como la Alberca en Murcia o la Cámara Santa, posteriormente, que no deja de ser un mausoleo privado de un aristócrata, con un enterramiento privilegiado a santos, junto a la tumba de dos prestigiosos mártires. Pues aquí esto es un mausoleo pagano que presentaba en su piso inferior el alojamiento de los nichos para las urnas o los sarcófagos, y en su piso superior, pues, la habitación para los banquetes rituales o para las reuniones en conmemoración del difunto. En este caso, es del siglo II después de Cristo, le han sido saqueadas las columnas, así como la bóveda monumental y el frontón, seguramente marmóreo, que remataba el pórtico, y seguramente presentaba acceso al piso superior desde el interior, perdón, puesto que desde el exterior no da muestras de ello. Como parte de nuestra visita virtual a la Cámara Santa, es muy importante que nos refiramos a la hoy conocida como Torre Vieja de San Salvador, que en realidad se trata de una fortaleza edificada por Alfonso III, según consta en la lápida fundacional de la misma, que hoy en día se conserva y puede ser visitada en el transepto norte de la Catedral de San Salvador de Oviedo, en uno de sus muros testeros, en la que consta que Alfonso III construyó esta fortificación, que después, con la reforma románica, se convirtió en campanario de San Salvador, para proteger un aula del tesoro, que cita textualmente, aula del tesoro, de los ataques de los piratas navales, que llegaban con prontitud, y para que no pereciera ninguno de los tesoros contenidos en dicho aula. Esto es muy sugerente en cuanto a que podamos asociarlo con la referencia no solo al tesoro perteneciente a la Catedral de San Salvador en forma de cruces, coronas, arquetas, etcétera, sino a la propia presencia del Arca Santa en alguna dependencia situada en las cercanías de San Salvador. Esto nos podría llevar a sugerir que en el lugar donde hoy existe el edificio de la Cámara Santa pudiera haber otro edificio relacionable con la tradición pelagiana, según la cual dicha Cámara Santa se habría fundado en tiempos de Alfonso II. La lápida a la que nos hemos referido es esta, que reza como sigue: en nombre del Señor, Dios y Salvador nuestro Jesucristo, y a la gloria de todos, de la gloriosa Santa María Virgen, de los 12 apóstoles y restantes santos mártires, en cuyo honor fue edificado el templo en este lugar, llamado vetado por un cierto religioso príncipe Alfonso, de cuya muerte hasta ahora, sucediéndole en el reino el cuarto de su descendencia, de igual nombre, el príncipe Alfonso, hijo del rey Ordoño de santa memoria, mandó edificar esta fortificación con la esposa Jimena, habiéndoles nacido 2 hijos, para que la defensa de la fortificación del aula del tesoro de esta santa iglesia permanezca sin daño, precaviendo que nada perezca, pues los gentiles suelen apresurarse con su ejército pirata naval, Dios no lo quiera. Esta obra ofrecida por nosotros será concedida en perenne posesión a la misma iglesia. Bueno, al príncipe fundador de San Salvador se refiere a Alfonso II, y como descendiente suyo, aunque sea simplemente de forma onomástica, se refiere a Alfonso III a él mismo. Vemos que la Torre Vieja es un edificio cuadrangular que, como veremos, se estructuraba en planta de entrada,
2 pisos y una ronda almenada, que fue donde después se edificó el campanil románico de San Salvador. Si vamos a la visita virtual, vemos que desde un patio ubicado en el testero sur de la Catedral de San Salvador, que sería esta, dejando al este, o sea, a la izquierda del observador, la subida por escaleras a la Cámara Santa. Esto está reproducido en época de Alfonso III. Vemos que aquí había un antiguo pórtico de acceso a la catedral, que todo esto se ha vallado. ¿Por qué se ha vallado? Pues porque precisamente se ha articulado una fortificación para impedir el acceso a la catedral de manera fácil por esta parte. Vemos aquí el pórtico vallado y por esta parte de aquí, por un estrecho pasillo que hoy en día se ha monumentalizado y constituye el acceso al transepto de la catedral desde el lado sur, accederíamos a la torre, que estaría articulada con otra serie de fortificaciones que no hemos acometido aún. Entraríamos en su planta baja, que esto ha sido excavado y constatado arqueológicamente. Subiríamos a una primera planta, de característica de estos edificios poliorcéticos. Esta primera planta de piso de madera, bueno, es una especie de planta de transición que se sitúa antes de la planta principal. Desde esta planta principal vemos que habría algún tipo de acceso, porque la puerta se conserva y es visible hoy en día desde la sala situada inmediata al transepto sur de la actual catedral gótica. Vemos que a través de algún tipo de ronda se comunicaría esto con otras fortificaciones aledañas. Entonces, por último, solo nos resta visitar la ronda almenada, a ver si podemos subir. Y desde la ronda almenada podríamos contemplar lo que sería el conjunto catedralicio de Oviedo. Aquí veríamos los edificios situados al sur de la catedral, correspondientes al Palacio Episcopal. Ahí la propia Catedral de San Salvador. Si nos asomamos al lado oeste, veríamos allí, en segundo plano, la iglesia de San Tirso y el muro del atrio catedralicio. Bueno, y esto sería todo en cuanto a nuestra visita a la Torre Vieja. Vamos entonces con la visita arqueológica a la Cámara Santa, tal y como estaba el edificio en el siglo IX. Aquí vemos una vista del estado del edificio a partir de la segunda mitad del siglo XII, una vez realizada la reforma bajo el episcopado de Arias. Y aquí lo vemos en su configuración a finales del siglo IX, poco después de su construcción, que podemos fijar, como veremos, a partir del año 883. Bueno, en cuanto a la planta, tenemos que se configura en 2 pisos, según el modelo de mausoleo romano, que se remonta a épocas paganas. Como ya hemos referenciado, apoya en un edificio preexistente, cual es la Torre de San Miguel, que hay que relacionar tanto arqueológica como compositivamente su proyecto con el de la Catedral de San Salvador, debido a la identidad de unidad de medida entre dicha Torre de San Miguel. La hipótesis que hemos contrastado ya suficientemente a lo largo de años de investigación acerca de la primitiva configuración de la Catedral de San Salvador, incluyendo la novedosa configuración de los altares según la hipótesis elaborada por César García de Castro,
se relaciona igualmente con la parte arqueológicamente subsistente realizada por nosotros de la capilla funeraria existente en la Basílica de Santa María del Rey Casto, y también con la metrología utilizada para el proyecto tanto de la iglesia de San Tirso como de la iglesia suburbana de los Santos Julián y Basilisa, conocida como Santullano. Todas obras del reinado de Alfonso II y por tanto erigidas seguramente por un mismo taller, como muestra la identidad metrológica entre todos estos edificios en los que se utilizó el pie dórico, que es de filiación carolingia, ya que en la Edad Media francesa se siguió utilizando, originando la toise o toise. Vemos que la planta superior se configura como oratorio, a la que se accede desde la Torre de San Miguel por una escalera externa, oratorio con presbiterio y altar, que estaba dotado de un ara, cuyas huellas arqueológicas se han localizado, pues desmintiéndose de este modo que este camarín de la parte alta fuera una reserva o custodia del relicario de San Salvador, en esta época fundacional del edificio. Pasando a la rotación exterior, podemos ver cómo lo que hemos, digamos que expuesto en planta, queda puesto a la vista en alzado. Aquí, en la parte norte, se edificó un edículo funerario con el fin de albergar los restos de los obispos, mientras que el obispo fundador y sus familiares o allegados, está claro que estaban en la parte interior de esta cripta, acompañando a los cuerpos santos de Eulogio y Leocritia traídos de Córdoba durante la tregua entre Alfonso III y Edemir Muhammad, y estos cuerpos santos, unidos a los cuerpos episcopales depositados en la cripta, configuran un típico esquema de inhumación privilegiada, inhumación ad sanctos. Yendo ya a la visita virtual, en estos momentos nos encontramos junto a la Torre Vieja, una vez ya edificada la Torre Vieja, que estaría articulada con otras fortificaciones que harían efectiva la imposibilidad de acceder al atrio catedralicio desde esta parte sur. Vemos a continuación los palacios episcopales con sus diferentes dependencias, y a través de esta puerta penetraríamos en la Torre de San Miguel y en el atrio catedralicio, y a través de esta otra penetraríamos en lo que sería la cripta conocida como cripta de Santa Leocadia, pero que constituye en realidad el mausoleo episcopal al lado de los cuerpos santos de Eulogio y Leocritia, como veremos. Vamos a salir un momento al patio exterior, al norte de la Cámara Santa. Esta sería la planta baja de la Torre de San Miguel, como ya hemos mencionado, con las fortificaciones que se instalaron aquí más tarde. Esta planta baja de la Torre de San Miguel quedaría inhabilitada, estas puertas se sellarían, de tal forma como aparecen ahora, que están selladas. Ahora, a ver, nos encontramos entonces en el testero este de San Salvador. Al fondo vemos el monasterio de San Vicente y la Basílica de Santa María, donde luego Alfonso II añadiría el panteón episcopal. Esta es una hipótesis absidal de ábsides en batería que nosotros fuimos desarrollando desde el año 2002 hasta el año 2017, en que procedimos a corregirla, persuadidos como estamos de que es mucho más probable, debido a los paralelos coetáneos existentes en el ámbito europeo, en las grandes catedrales de fundación carolingia europeas, de que efectivamente, y tal y como señala o más o menos indica por indicios la documentación, el ábside de San Salvador contendría solamente el altar de San Salvador, y los otros se repartirían a lo largo del cuerpo de naves por parejas de dos. Es decir, que tendríamos 12 altares apostólicos de reliquias en las respectivas naves laterales de la iglesia, y un único altar eucarístico dedicado a Cristo Salvador,
en un ábside único. Nosotros aquí nos hemos dispuesto bisena 2x6 a los lados del altar central de San Salvador, pero no en el cuerpo de la iglesia, sino en el ábside. Bueno, esta parte del testero de San Salvador nos es bien conocida por un documento de donación precisamente del monasterio de San Vicente en relación con la obra de la nueva catedral gótica, que empezaría precisamente por esta parte sur del testero absidal, con la erección por parte del obispo Gutiérrez de su capilla mausoleo que albergaría las capillas apostólicas situadas en el lado de la epístola de San Salvador, concretamente las de San Simón, San Judas Tadeo, San Andrés y San Bartolomé. Bueno, aquello del fondo sería el Palacio del Abad y más al norte estaría el monasterio de San Vicente. Y aquello que se ve al oeste del mismo, del claustro del monasterio de San Vicente, sería la Basílica de Santa María. Bueno, ese documento de 1379 ya nos señala aquí la existencia de unos monumentos que sirven de linde para la donación de San Vicente a San Salvador y que se corresponderían con las tumbas episcopales edificadas dentro o erigidas dentro de este edículo y que servirían como enterramiento para los obispos sucesores del fundador, que estaría enterrado aquí en la cripta, como veremos inmediatamente. Vemos que esta cripta, llamada de Santa Leocadia, consta de un presbiterio y un santuario delimitado por canceles. Aquí estarían las tumbas episcopales, el obispo Hermenegildo, que sería el obispo fundador, y sus familiares o quizá otros dos obispos. Se trata de una inhumación privilegiada, una inhumación a santos. ¿Por qué decimos esto? Pues porque más allá de la misma y detrás del altar se sitúa una teca con los restos de los mártires cordobeses Eulogio y Leocricia, mártires voluntarios, pues que sucumbieron, digamos, en Córdoba y fueron, durante la tregua firmada entre Alfonso III y Muhammad, fueron autorizados su traslado a Oviedo. Al oeste veríamos que no hay comunicación tal y como existe hoy en día con la Torre de San Miguel, y vemos aquí asomar la zarpa de la Torre de San Miguel. Bueno, vamos a salir otra vez nuevamente por este lado norte para acceder directamente al atrio situado junto al transepto de la Catedral de San Salvador, para poder acceder desde la Torre de San Miguel al piso alto de la Cámara Santa. Bueno, una vez aquí en este atrio patio, aquí vemos que estaría el testero de San Salvador. Podemos salir un momento para verlo mejor. Por aquí se accedería desde el sur al testero de San Salvador y a la zona absidal. Estos son dependencias catedralicias. Cualquiera de ellas puede haber servido para albergar el tesoro, la sacristía y otras dependencias necesarias para el culto de la primitiva catedral ovetense. Y por aquí se saldría al Palacio del Obispo y aquí tendríamos la inscripción fundacional de la Torre Vieja, que protegía el acceso a la Cámara Santa. Bueno, pues vamos a subir ya a la conocida por las referencias del Chronicon Mundi del obispo Pelayo a la llamada Capilla de San Miguel, y vamos a hacerlo a través de la Torre de San Miguel. Antes ya penetramos en este patio por el piso bajo de la Torre de San Miguel, ya que es la única comunicación posible, a no ser desde el patio de San Vicente, y vamos a subir entonces por unas escaleras, como se ha constatado arqueológicamente, como señala el obispo Pelayo, a este piso alto de la Torre de San Miguel, que constó de más pisos susceptibles también de haber albergado el tesoro catedralicio de manera protectora, de acuerdo con lo que corresponde a un edificio turriforme de estas características, y vamos a penetrar desde esta antesala o vestíbulo en lo que sería la primitiva Capilla de San Miguel, que no se parece mucho a la imagen que hoy tenemos con el apostolado y la bóveda. Esto
sería un edificio del último cuarto del siglo IX con una sencilla cubierta de madera a base de pares, durmientes y tirantes, y entonces, bueno, estaría ornada con pinturas según el estilo asturiano. Las ventanas que hoy día se conservan, que dan al lado sur, a la panda norte del actual claustro catedralicio, y aquí nos encontramos con que en vez de haber un camarín de reliquias, lo que hay es un altar susceptible de celebración eucarística con un edículo que posteriormente se retiró, unos canceles que fueron investigados por el profesor Lorenzo Arias y que restituimos en este lugar. Por tanto, nos encontramos ante una capilla que lo que hace es posibilitar el culto en memoria de los difuntos del mausoleo situado en el piso de abajo, según un modelo que se remonta a la tradición romana de época pagana, de edificio conmemorativo de 2 pisos, los difuntos con mausoleo en el piso inferior y sala de celebraciones no cristianas sino paganas, pues lo de siempre, un ágape funerario en conmemoración del difunto que se celebraba una vez al año en el piso superior. Esto, con la cristianización de las costumbres, pues se convierte en una celebración eucarística. Y con esto, pues hemos visto ya tanto el acceso como la configuración de la Cámara Santa en su época fundacional, en el último cuarto del siglo IX. Vamos a volver al atrio para terminar con una fotografía de cómo se encuentra visible los restos de la Torre de San Miguel y de estos 2 accesos, ausente la escalera, a la Cámara Santa, que actualmente ya no se llevan a cabo desde este lugar, pero que sobrevive la huella de la puerta y la huella documental de las crónicas del obispo Pelayo y otras documentaciones de carácter privado posteriores, conservadas en el archivo de la catedral, que nos indican cómo se realizaba este. Bueno, y para concluir con esta visita virtual a la Cámara Santa, donde aclaramos el problema arqueológico e historiográfico del edificio, a nuestro juicio, vamos a acabar aportando nuestros argumentos compositivo-metrológicos que apoyan la tesis arqueológica de García de Castro, según la cual este edificio no se corresponde con el mencionado en la tradición historiográfica por el obispo Pelayo en sus crónicas en el siglo XII, fundado por Alfonso II, sino que se correspondería con uno muy posterior, fundado como panteón episcopal y oratorio episcopal privado de carácter funerario por el obispo Hermenegildo de Oviedo, a raíz de la llegada a la corte ovetense de las reliquias de los santos Eulogio y Eucricia. Los argumentos de García de Castro son que esta teca, que está aquí con los restos de Eulogio y Eucricia, está sellada por el pavimento, de tal manera que no se puso el pavimento hasta que no se depositaron los restos. Es decir, que no se remató el edificio hasta una fecha posterior a 883. Y lo mismo ocurre en todo el resto del edificio, donde se conservan huellas del pavimento primitivo. Este sería el enterramiento de obispo Hermenegildo, como ya hemos visto, este el de sus allegados y este el de los posteriores obispos ovetenses correspondientes a los siglos X y XI hasta el XII. Aquí tenemos la lauda del obispo Froilán, que es de mediados del siglo XI, o sea que a mediados del siglo XI tenemos constancia que se seguían depositando aquí, se seguían haciendo deposiciones de restos mortales episcopales. Bueno, pues vamos a sumar a estos argumentos los nuestros, los metrológicos, y es que la Torre de San Miguel, el edificio que apoya la Cámara Santa, no tiene nada que ver con la Cámara Santa en cuanto a proyecto y en cuanto a metrología. Así vemos cómo, mientras que la Torre de San Miguel corresponde a un proyecto de tiempos de Alfonso II, donde se usa un pie de 0,326, denominado pie gaélico, que proviene de un pie de carácter oriental, del pie dórico, utilizado por el Imperio de Oriente y detectado por Wilhelm Dörffel en las excavaciones del Partenón de Atenas en sus primeras fases, el llamado pie dórico. Bueno, pues el edificio de la Cámara Santa, que adosa a la preexistente Torre de San Miguel, sin embargo,
tiene un esquema, digamos, de diseño, de metrología, basado en el pie drusiano, que es el pie que se empieza a utilizar en el reinado de Ramiro I, una vez muerto Alfonso II, se utilizan los edificios de Naranco y después se sigue utilizando, digamos, de manera ininterrumpida durante los reinados posteriores, incluidos los edificios realizados durante el siglo X, una vez trasladada la corte, la sede regia, a León. Entonces vemos que este edificio responde a una cuadrícula de 11 por 11 codos, que se puede traducir a palmos, 66 por 66 palmos, cada uno de estos cuadrados, y está basado en un cuadrado de 11 codos de lado que se proyecta 2 veces. Y aquí sobraría un codo. Si pasamos al alzado del edificio, vemos el corte con el acceso desde el norte, a través del muro norte de la Torre de San Miguel, por la puerta perforada en su primer piso, y este que bueno, sería el acceso actual, posible acceso episcopal en época medieval. Aquí tendríamos el muro norte, carente de ventanas, de la capilla de San Miguel, y aquí el camarín con el altar eucarístico, cuyo encastre en el suelo se ha encontrado, o sea que no cabe dudar de él, separado el presbiterio del camarín por una línea de canceles, y luego la cripta funeraria abajo con los sarcófagos y con la teca con los cuerpos santos. Pues bien, si desarrollamos este alzado en cuanto a su análisis compositivo metrológico, vemos que es igual, el mismo cuadrado de 11 por 11 codos, 66 por 66 palmos, cuya proyección de la diagonal nos llevaría hasta el piñón del tejado del presbiterio, mientras que el cuadrado que define el camarín del oratorio del piso alto nos está definiendo el plano de donde parte la pendiente del tejado. Entonces este mismo cuadrado, si se proyecta, nos da la elevación que posee el presbiterio respecto del camarín, en la que cabe holgadamente, por supuesto, el arco de medio punto, el arco triunfal, que separa la zona sacra de la zona destinada a los fieles, es decir, la zona de los celebrantes, de la zona de los que acuden a la celebración. Vemos que efectivamente la escala de 11 codos, 66 palmos, 11 codos sería el ancho de la Cámara Santa y el doble del ancho, o sea, 22 codos, 132 palmos, pues sería la longitud. Por último, yéndonos al análisis compositivo metrológico respecto a la anchura del edificio, vemos que el cuadrado de 11 por 11 codos, 66 por 66 palmos, nos está definiendo hasta el plano donde comienza la pendiente del tejado, el alzado del camarín del santuario, mientras que la proyección en diagonal de este cuadrado se está definiendo el piñón del tejado de la nave ocupada por el presbiterio. Lo importante es que la unidad metrológica no tiene nada que ver con la de la contigua Torre de San Miguel, que es de 18 pies dóricos, y por tanto el diseño de la Torre de San Miguel se correspondería con el proyecto de la Catedral de San Salvador, basado en el pie dórico y correspondiente al taller operante bajo Alfonso II, mientras que el proyecto de la Cámara Santa se correspondería con el pie drusiano, utilizado en reinados posteriores y que coincide bien con la cronología arqueológica, digamos, que propone García de Castro para el edificio en función de la exploración realizada y que lo sitúa dentro del reinado de Alfonso III y en una fecha posterior a 883 después de Cristo, que es cuando los cuerpos santos llegan a Oviedo, se depositan en la teca y se sellan con el pavimento. Y nada más, aquí termina este vídeo didáctico correspondiente a la elucidación de los problemas historiográficos y arqueológicos de la Cámara Santa. Un saludo a todos, hasta el próximo. Bien, pues muchas gracias, maestro Cordovilla, justamente por esta rigurosa y documentada propuesta que nos has hecho llegar, donde desde la didáctica, con el mayor rigor arqueológico, pues es una ventana al pasado, ¿no? Que nos enamora de todo aquello que hoy no podemos ver, pero podemos reconstruir, e insisto, con un planteamiento del mayor rigor intelectual académico. Damos abierto el micrófono, levanten la mano, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta al maestro que nos pueda contestar, está en directo desde España. Y, pues bueno, damos la palabra.
Sí, Gómez, por favor. Buenas tardes. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, doctor Gómez, le escuchamos. Sí. La pregunta sería relacionada a la orientación de los edificios. Si vi bien, me parece que está casi perfectamente orientado el frente hacia el este. Eso podría decir algo acerca de tomar una decisión si corresponde al edificio de la época de Alfonso II o hacia la otra propuesta. O sea, la pregunta en específico sería si la orientación de los edificios te podría decir algo acerca de la identificación. Buenas tardes. No, la orientación de todos los edificios del conjunto catedralicio, de todos los edificios sacros, digamos, es siempre la misma. Están orientados al este, pero no exactamente, sino que los agrimensores que tenía el Reino de Asturias cometían un pequeño error, o tal vez se debiera a la estación del año en que lo hacían. Tiene una desviación, todos los edificios, entre 10 y 15, 18 grados respecto al este magnético. Es decir, que no están perfectamente orientados al este. Sin embargo, esta pequeña desviación en la orientación sí que sirve como criterio cronológico, puesto que luego los edificios románicos posteriores sí que tienen una orientación perfecta al punto cardinal del saliente del Sol. Gracias. Sí, gracias. Hernández, por favor. Gracias. Y gracias al profesor Cordovilla por su interesante exposición. Mi pregunta va más enfocada a los programas en humanidades digitales y las secuencias didácticas, como usted nos lo acaba de mostrar, lo cual es algo que a través del uso de este programa de Minecraft es como se puede recrear en base a las investigaciones arqueológicas que ustedes han estado haciendo desde el año 2002. Mi pregunta es, en España ya existen, así como en algunos países de la Unión Europea, programas dentro de las instituciones educativas en los cuales ya se incluyan este tipo de aplicaciones y herramientas como Minecraft para mostrar a los estudiantes cómo pudieron haber sido, en base a esas investigaciones arqueológicas, los edificios de la época medieval y de la antigua Roma y Grecia, e inclusive hasta de la era moderna. No sé si existan ese tipo de iniciativas en los gobiernos o los gobiernos ya la están implementando. Muchas gracias. Bueno, a nivel de el Minecraft se utiliza sobre todo de pocos años para acá porque es un programa relativamente nuevo, no va más atrás de 2010, yo creo, 2012. Se está utilizando en secundaria, sobre todo desde que lo compró Microsoft, pues debido a los convenios que tienen muchas comunidades autónomas en España, que las competencias educativas están cedidas a las comunidades autónomas, pues las comunidades autónomas que han suscrito convenios con Microsoft sí están utilizando e implementando el Minecraft a nivel general dentro de la didáctica a partir de la enseñanza primaria y secundaria. En la enseñanza universitaria sí esto se ha implementado desde hace más tiempo, pero en este caso los programas que se utilizan ya son programas de 3D más clásicos, desde los programas de Discrete, o sea, el 3D Studio y el Blender o el SketchUp, porque es el que ofrece o ofrecía opciones gratuitas más generalizables a nivel académico. Pero siempre por instituciones, o sea, nunca desde el gobierno central, sino o bien desde las comunidades autónomas o bien desde algunas universidades a título privado dentro de los departamentos, incluso. Es hasta donde llega mi conocimiento. De todas formas, a nivel de la Universidad de Oviedo, que es la que yo más conozco, aunque algunas en Madrid, por ejemplo, la Autónoma o la Complutense sí tienen más extendidos estos programas, siempre digo, a nivel de departamento, a nivel de la Universidad de Oviedo están muy poco implementados y yo lo que vengo viendo en las publicaciones científicas son contratos que se hacen los propios académicos a título privado, con terceros ajenos a la universidad, que les desarrollan esta reconstrucción. Bien, gracias. Incluso le pediremos una ponencia sobre ese Minecraft y el mundo romano y el foro, etcétera, por ejemplo, ¿no? Que también ha trabajado arduamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta por alguien de ustedes? ¿Alguna duda, comentario? Bueno, me lanzo yo. Preguntarle, maestro, respecto al aspecto exterior, ya que hemos visto también
mucha propuesta de estuco, de colores. ¿Nos podría mencionar más o menos cuáles son los planteamientos de recubrimientos y colores estéticos? Porque a veces los estudiantes piensan que el Partenón era en blanco puro marmóreo. Pues, ¿cómo eran los edificios también de la época que nos acaba de presentar y analizar? ¿Qué tipo de pigmentación y decoración exterior o estaban a piedra vista? ¿Qué nos podría comentar sobre ello? No, estos edificios a piedra vista nunca. Estos edificios vienen de un mundo constructivo romano. Los romanos, sobre todo desde la época del Bajo Imperio, pasan a sustituir los revestimientos marmóreos típicos pues, de la dinastía Julio-Claudia o incluso de la dinastía de los Antoninos por imitaciones en estuco, que muchas veces, como se puede ver, por ejemplo, en el caso de Mérida, incluso se revocan esos estucos, que son de cierta calidad, se revocan encima de superficies marmóreas, como por ejemplo se puede ver en la trasera de la escena del teatro de Mérida. Entonces, en Asturias nos consta, existe constancia arqueológica de que los edificios que se han podido estudiar estaban todos revocados al exterior. Por ejemplo, en Santullano se ha constatado la existencia de una imitación de sillares isódomos, como los propuestos por Vitruvio en sus 10 libros de arquitectura, a imitación de la antigua Grecia. En edificios como Naranco se han documentado también estucos a dos colores. Las superficies esculpidas exhibían unos fondos rojizos, mientras que las superficies de los paramentos tenían una fina capa de estuco rematada en un color ocre dorado. Todos los edificios, incluso la Cámara Santa que venimos de ver, pues se sabe que estaba estucada porque debajo de la unión con la Torre de San Miguel se ha conservado el estuco, un estuco muy grueso, de un par de dedos de grosor, incluso en un tono blancuzco crudo, etcétera. O sea, podríamos referirnos prácticamente a todos y cada uno de los edificios del periodo del Reino de Asturias. Gómez, adelante. Díganos. Gracias. Sí, otra vez aquí. Mencionó que los pisos de la torre eran hechos de madera. Eso es una tendencia típica para las torres, y me imagino porque pues, pesaría menos, o hay algunos otros casos de la misma época que sea de otra manera. Sí, claro, evidentemente esto ya viene de la arquitectura, digamos, vernácula o funcional romana. Los romanos, las ínsulas, normalmente, a no ser el paso entre el piso de las tabernas, el primer piso, que normalmente era el que ocupaban los apartamentos más lujosos, luego todo el desarrollo en vertical de las ínsulas, que igual podía abarcar 3, 4, 5, 6 pisos, los muros se iban aligerando y, hombre, y un armazón de madera a base de tirantes, durmientes, pies derechos, etcétera, es autoportante prácticamente, o sea que puede ayudar él mismo a soportar la estructura de los muros sustentante, bien sea en sillarejo, bien sea en armadijo de vegetal y arcilloso o en ladrillo. Es decir, que siempre, evidentemente, economiza mucho la construcción el tema de hacer los pisos de madera, puesto que una bóveda, los muros que se vayan levantando tienen que ser capaces de soportar los empujes laterales de la bóveda. Sobre todo en esta época, que las bóvedas de ojiva, que los romanos desarrollaban en hormigón, pues la capacidad técnica de los talleres altomedievales no incluía hacer bóvedas ojivales. O sea, hacer bóvedas, quiero decir, de crucería, bóvedas de arista. Vamos. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por alguno de ustedes? Bien, si no tienen más, lanzo entonces una última pregunta. Maestra Cordovilla, ¿qué mensaje nos podría dar los asistentes, especialistas, investigadores, alumnos en formación sobre que se adentren a este mundo de la didáctica, de la reconstrucción digital, del 3D? ¿Qué ánimo, qué propuesta, qué mensaje nos podría dar a todos nosotros? Bueno, pues que sobre todo que si tenéis vocación y tenéis realmente empuje personal y amor por estas cosas, no esperéis ningún tipo de apoyo. Yo nunca he tenido ningún tipo de apoyo, siempre lo he hecho todo con programas o bien gratuitos o versiones educativas de programas de pago, y en ello sigo. Y nadie, digamos que el único límite que podéis tener
son vuestras propias limitaciones técnicas en función de la experiencia que vayáis adquiriendo. Al principio las cosas costarán más, incluso yo con esto de los vídeos didácticos podéis ver que distan mucho de ser perfectos, sigo aprendiendo, intento perfeccionarme, he hecho muchas horas y realmente espero no llegar a morirme sin hacer unos vídeos didácticos que pudieran ser homologables a los que hace cualquier empresa que se dedica a producir y vender vídeos didácticos. Los medios que tenemos para hacer 3D, digamos que de una u otra forma están al alcance de todos y el único freno que podemos tener son las limitaciones que tengamos de tiempo o de medios, pero digamos que el principal empuje que podemos encontrar es nuestra voluntad, nuestro tesón y nuestro amor por estas cosas y nuestro talento. Así que ánimo a todos. Muchas gracias. Pues bueno, mucho por hacer a ambos lados del Atlántico. Pues ojalá un día tengamos un paseo virtual por la Puebla original o por la primera ermita guadalupana, en la que ya estamos trabajando en algunas líneas de investigación, incluso en colaboración con el maestro Cordovilla. Entonces, mucho por hacer, mucho ánimo, muchas ganas, mucha fuerza y no esperemos tampoco, como dice el maestro Cordovilla, grandes impulsos sino comenzar uno mismo, ¿no? Paso a paso, con humildad, con trabajo, con horas, pero que indudablemente, y en este sistema incluso híbrido que estamos ya viviendo, que se nos viene, pues la didáctica y la experiencia virtual en 3D al servicio de la sociedad, pues no dejará de sorprendernos día a día y ya no es cosa de super especialistas en un laboratorio, sino cualquiera de nosotros con tecnología que afortunadamente tenemos, podemos adentrarnos siempre estudiando, siempre revisando bibliografía, siempre con la parte arqueológica. Fíjense que las investigaciones se basan en eso, pero después con esas propuestas justamente reconstructivas que pueden significar el amor por una persona a estos ámbitos, ¿no? Culturales, históricos, de tradiciones, de edificaciones, que a veces en un libro plano no llama la atención, pero con este tipo de vínculo didáctico y de unidades digitales, pues nos puede llegar a enamorar. Pues maestro Cordovilla, ha sido un honor para todos nosotros desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, tener a este gran especialista con nosotros, tenerle usted en directo con la diferencia horaria. No va a ser la última, sino que será la primera de muchas, e incluso en esos proyectos de colaboración donde algún incluso estudiante que se quiera meter en una investigación al respecto, pues puede contactarnos para realizar ese tipo de diálogo y consejos y tips. Y bueno, pues un saludo, maestro Cordovilla. Y también a todos los asistentes desde diferentes partes del mundo, en este momento de forma virtual, pero bueno, que también tengamos oportunidad dentro de poco de podernos ver en algún congreso, alguna estancia, alguna comunicación, etcétera. Pues le cedo también una última despedida, maestro Cordovilla, a los asistentes que hemos tenido hoy. Pues quiere decir algo de conclusión para dar por cerrada la sesión. Que ha sido un honor para mí poder compartir esta experiencia didáctica con todos vosotros y un cariñoso abrazo a toda la comunidad iberoamericana de nuestro pueblo y nación hermana de México. Bien, saludos también pues desde Honduras, también nos dice ahí Ochoa, un abrazo también y está a su disposición, recuerden, a nivel de páginas web, Mirabilia o Vetencia, que por favor puedan ver con tranquilidad para conocer un importante proyecto reconstructivo de ese mundo medieval europeo, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, mucho ánimo en estos momentos de contingencia internacional y estamos en contacto. Saludos desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Muchas gracias, buen día a todos, felicidades. Les recuerdo que la constancia con ese mail que me pueden mandar, por favor, será generada para todos los asistentes y convocamos a una segunda, ¿no? Convocamos a una segunda lo antes posible, donde el maestro también nos pueda compartir sus nuevas investigaciones en otro formato. Pues un abrazo, un honor y muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Saludos. Muchos saludos a todos. Gracias, saludos.